Para mí es un privilegio y como decía el apóstol Pablo, para mí no es gravoso estar acá y para ustedes les favorece. Entonces, de nuevo es un gusto poder estar acá, compartir y abrir el último libro de la Escritura, la revelación final de nuestro Señor Jesucristo, el libro del Apocalipsis. Los invito a que abran este libro allí en el capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versículos del 8 al 11. Versículos del 8 al 11 del capítulo 2. Pero antes de iniciar, yo quisiera que usted me acompañara en una oración para que sea nuestro Señor y no la sabiduría humana la que dirija este tiempo. Amén. Así que por favor le pido que me acompañe en este tiempo de oración. Dios bueno, Dios santo y misericordioso, gracias porque sin duda alguna, Señor, podemos reconocer tus maravillas, Señor, en todo lo que nos das. Como hace un momento cantábamos, Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho. Porque en tu Hijo Jesucristo tenemos esta amistad contigo. Somos ahora tus hijos, Señor, y podemos reunirnos en torno a ti y a tu palabra, Señor, para que ella nos edifique, nos exhorte, nos consuele, Señor. Ayúdanos a que estas palabras que vamos a estudiar hoy, Señor, sean de gran beneficio para nuestras almas, mi Dios, que incluso pueda llamar a la salvación a aquellos de entre nosotros que no te conocen aún, Señor. Te pido, Dios, que guardes mi boca, Señor, del error, que no permitas que sea mi sabiduría, Señor, sino que yo sea un instrumento para que tú ministres a tu pueblo, mi Dios, así como lo has hecho conmigo, Dios, al estudiar este texto. Y todo esto lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo, quien murió pero resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de la gloria en Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Si usted está tomando notas, si a usted le gusta escribir sus notas de los sermones, este mensaje tiene por título La iglesia oprimida. La iglesia oprimida, y tiene que ver con el mensaje de la iglesia del Señor Jesucristo en Esmirna. Ahora, algo que siempre me ha llamado la atención, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, es eso que llaman crecer. Crecer en la vida. Todos pasamos por eso, todos empezamos siendo bebés, pasamos por la niñez, luego vamos por la adolescencia. Y la adolescencia es un periodo bien particular, sobre todo porque es un término que se inventa por allá a principios del siglo XX, eso antes no existía. ¿Sí? Los niños pasaban a ser adultos, no niños adolescentes adultos. Y es una etapa muy particular, si usted la recuerda o si ya se encuentra allí, de pronto usted acá, se dará cuenta que las fuerzas que usted tiene o que tenía en ese momento pensaban que era suficiente para alcanzar todas las cosas. Y pensaba que solamente bastaba ese ímpetu, solamente bastaba esas ganas de vivir para alcanzarlo todo. Pero conforme pasa el tiempo, las cosas parece que no se dan como uno quisiera. De hecho, hay cosas que solamente se logran en el horno de la aflicción. Y creo que las aflicciones en el ser humano producen esa virtud tan deseada que llamamos la madurez, que a veces es tan elusiva incluso en personas con determinada edad, ¿no es cierto? Uno podría ver ciertas personas que ya deberían tener claridad en la vida sobre ciertas cosas y pues definitivamente no están allí. Y por eso digo que a veces esta madurez es elusiva, a veces como que nos evade. Y creo que nos evade porque muchas veces tratamos de dejar las aflicciones afuera. Pero creo que es necesario pasar por ciertas cosas en la vida, por ciertas aflicciones, por ciertos errores que nosotros conocemos, que nosotros cometemos, que nos ayudan a recapacitar y a decirnos, tal vez debía hacer esto de otra manera y la próxima vez tal vez lo haré de una manera distinta. Ahora, dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia de Jesucristo, creo que las situaciones difíciles también nos ayudan a desarrollar esa madurez que se ve reflejada en una semejanza cada vez mayor a Cristo. Considero que sin las aflicciones no vamos a poder parecernos a nuestro Señor y es necesario que nosotros lo hagamos así. Y creo que no deberíamos quejarnos cuando pasemos por situaciones difíciles, porque es allí en medio de la aflicción, en medio de ese horno de fuego, donde vemos con mayor claridad la fidelidad de Dios. Si usted es un creyente que tal vez lleva algún tiempo en el Evangelio, eche cabeza y recordará que cada vez que usted ha tenido una situación difícil, lo que más ha visto en esos momentos, incluso cuando usted ha cometido errores, es la fidelidad de Dios.
Y es esa garantía de que Dios lo sostiene incluso en los momentos más oscuros que lo llevan a usted a tener una esperanza más allá de esta vida. Y en este texto que vamos a estudiar hoy, el Señor Jesucristo promete a su iglesia que incluso en medio de la opresión y en medio de la dificultad, la vida eterna es un regalo de Dios para aquellos que le son fieles. Porque sabemos que nuestra esperanza está más allá de este mundo. Por tanto, acompáñenme a leer el texto y veamos precisamente cómo se desarrolla esta premisa. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Ahora nos encontramos ante el mensaje más corto a las iglesias del Asia Menor que vemos en Apocalipsis 2 y 3. Son solamente estos 5 versículos. Y sin embargo, en medio de esta brevedad podemos ver la fidelidad de Dios, la fidelidad de Cristo hacia esta congregación y por tanto hacia su iglesia en cualquier momento de la historia. Ahora, si usted ha seguido los estudios que hemos venido haciendo de Apocalipsis, sobre todo el último, se recordará que estos 2 capítulos, el 2 y el 3, cada uno de los mensajes tiene una estructura, ¿no es cierto? Tiene una estructura que podemos discernir con cierta facilidad. Vemos, por ejemplo, en la primera parte del versículo 8, la orden de escribir, que es algo que se repite de una manera casi idéntica en todos los mensajes. Luego vemos la identidad de Cristo en la segunda parte del versículo 8. Tenemos después el elogio que recibe esta iglesia en el versículo 9. También tenemos la advertencia y la orden que da el Señor Jesucristo en el versículo 10. Y por último tenemos el mandato de oír y la promesa que está en el versículo 11. Ahora, fíjeselo cómo empieza nuestro texto. Dice allí, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Entonces, si se da cuenta, la primera palabra que aparece en nuestro texto es la conjunción y. Lo cual nos hace pensar que hay una conexión con lo anterior, es decir, con el mensaje de la iglesia a Éfeso. Es cierto que había un mensaje para cada iglesia, pero se nota en esto que el autor es el mismo para todos los 7 mensajes. Es nuestro Señor Jesucristo. Y esa conjunción nos dice precisamente eso, que es Él el que también se dirige a esta iglesia. Ahora, dentro de estos 7 mensajes que nosotros vemos acá en los capítulos 2 y 3, vemos que hay 2 iglesias que no reciben una reprensión de parte del Señor. Son Esmirna, la que tenemos hoy, y Filadelfia, que está allí en el capítulo 3. Ahora, no pensemos por ningún momento que esta iglesia era perfecta. No lo era. Evidentemente tenía errores. Pero sí era una iglesia que tenía clara cuál era su naturaleza divina. Se podría decir que esta iglesia era la definición de ser irreprochable. Es decir, que es una iglesia que tenía personas que evidentemente poseían defectos, pero que al mismo tiempo estaban tan comprometidas con su Señor que esos defectos no podían opacar lo que ellos hacían para el Señor. Ahora, cuando uno lee estos 2 mensajes a Esmirna y a Filadelfia, podemos ver algo muy interesante. Y es que eran iglesias poco atractivas a los ojos del mundo. Eran iglesias que tal vez no tenían ese esplendor, tal vez no tenían grandes edificios, tal vez no tenían personas ricas entre ellos. Y sin embargo, son iglesias a las que se les reconoce una riqueza y un poder de parte de Dios. Ahora, yo no estoy sugiriendo que tal vez esa falta de atractivo secular sea algo que las iglesias tengan que buscar por sí mismas. Porque probablemente una iglesia puede decir, es que nosotros somos pobres, no tenemos nada, y aún así ser una iglesia que no glorifica a Dios. Sin embargo, hay algo que nos permite ver esto, y es que esta pobreza que, por ejemplo, tiene la iglesia de Esmirna, o la falta de poder que supuestamente tiene la iglesia de Filadelfia, les permitió enfocarse en agradar a Cristo y no a los hombres. Estas dificultades que estaban atravesando estas iglesias les permiten enfocarse en agradar a Cristo
y no al mundo. Ahora es importante hablar un poco del contexto de esta ciudad para entender por qué la iglesia estaba atravesando las situaciones que estaba atravesando. Esmirna era una ciudad prominente en el Asia Menor. De hecho, estaba compitiendo con Éfeso por ser la ciudad más importante de esta misma región. De hecho, era una ciudad muy bella, tenía unas estructuras arquitectónicas hermosas. Era lo que hoy podríamos decir una ciudad universitaria. Las personas llegaban allí a estudiar, sobre todo medicina. Y él también tenía una particularidad. Era una ciudad que desde el principio de la expansión del Imperio Romano siempre tuvo esa lealtad hacia Roma. Hubo otras ciudades que de pronto resistieron un poco más la invasión del Imperio Romano cuando éste se estuvo expandiendo por esta región. Pero Esmirna siempre fue fiel a Roma. De hecho, allí estaba el culto al emperador. En esta ciudad se le quemaba incienso a los emperadores como parte del culto público de ser un ciudadano romano. Ahora, esto último es importante. ¿Por qué? Porque las personas, como les digo, debían quemar este incienso y debían recibir un certificado de que lo habían hecho. Ahora, no solamente era un compromiso religioso, sino que era un compromiso cívico. Y no hacerlo representaba graves penas para las personas, incluso la muerte. Entonces, como les digo, es una ciudad que de hecho tenía una gran fidelidad hacia Roma. Ahora, esta ciudad, por ejemplo, los que de pronto estuvieron en la última lección de Precursores de la Fe recordarán que hablamos de uno de los padres apostólicos, de Policarpo de Esmirna. Pues bueno, él fue obispo de esta ciudad y padeció el martirio en esta ciudad a mediados del siglo II después de Cristo, precisamente en un entorno en el cual se idolatraba al emperador romano. Recordemos que este Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, quien escribe esta carta. Entonces tenemos algunas conexiones históricas muy interesantes de esta parte de nuestro texto, porque es probable que Policarpo hubiera leído el libro del Apocalipsis. Es muy probable que de hecho muchas de las cosas que él dijera se basaran en este libro que estamos leyendo hoy. Ahora, en esta iglesia no sabemos quién la fundó. No sabemos quién pudo haber hecho esta labor misionera de fundar la iglesia allí en Esmirna. Probablemente cuando Pablo predicó durante 3 años en Éfeso, de alguna manera ese impacto del ministerio de Pablo se vio reflejado en la iglesia de Esmirna. Sin embargo, no tenemos esa claridad, pero allí había una iglesia. Ahora, viendo el contexto de lo que era la iglesia, veamos ahora lo que se nos dice acerca de la identidad del Señor Jesucristo. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 8. Dice, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Recuerde que siempre el Señor Jesucristo se identifica de una manera diferente con cada iglesia y tiene que ver precisamente con el mensaje que va a dar. Ahora hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta allí. Lo primero es que el Señor Jesucristo alude a estas descripciones que hace Juan de Cristo en los versículos 17 y 18 del capítulo 1. Si usted se devuelve conmigo allí, solamente un capítulo, a los versículos 17 y 18 dice lo siguiente: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas. Fíjese lo que dice, yo soy ¿qué? El primero y el último, el que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y esta es la forma en la que se identifica Cristo hacia esta iglesia. Entonces que los aspectos que Cristo toma para esta identificación tienen que ver con su eternidad. Lo primero que dice allí es el primero y el último. Apuntan al hecho de que Cristo tiene dominio total de la historia. Ningún acontecimiento, ninguno, por mínimo que parezca o por grande que impacte a la historia humana, sucede sin que sea su voluntad. Todas las cosas suceden porque Él las ha dispuesto en su plan eterno. Pero hay algo más interesante aún de esta descripción del primero y el último, y es que en el Antiguo Testamento esta descripción se usa para el Dios de Israel. Fíjese, por ejemplo, en lo que dice Isaías 44:6. Así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí
no hay Dios. También en Isaías 48:12 dice lo siguiente: óyeme, Jacob, Israel a quien llamé, yo soy el primero y también soy el último. Entonces, con estas descripciones que hace el Señor Jesucristo de sí mismo, no deja duda alguna de que Él se está identificando como Dios, como el Dios eterno. Ahora, esta eternidad de Cristo no es solamente un concepto abstracto que se enseña desde una torre de marfil a mentes ultracapacitadas para la teología. La eternidad de esta perfección de Dios en Cristo nos muestra que Él es superior a cualquier ser. Y sin embargo, Él actúa en la historia a favor de su pueblo. Recuerden, la eternidad se nos enseña que Dios no se ve afectado por el tiempo. Para Él no existe algo como un pasado, un presente o un futuro. Y sin embargo, Dios actúa en nuestro tiempo a favor de su pueblo. Por tanto, esta perfección de la eternidad nos debería animar a saber que Dios no nos ignora, sino que por el contrario actúa a favor nuestro. Ahora, ¿qué más prueba de que Dios interviene en la historia? Que el hecho mismo de que Cristo se hiciera carne para morir y resucitar. Yo le pido por favor que me acompañe a Gálatas 4:4. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. En este texto, Pablo enseña a las iglesias de Galacia que Dios, siendo eterno, intervino en la historia. Y mire cómo lo hizo. Pero cuando vino la plenitud ¿de qué? Del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, nótese que no solamente esta descripción del primero y el último de su eternidad son valiosas para nosotros, sino que allí dice, volviendo al texto de Apocalipsis 2:8, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. No existe en la teología cristiana un acontecimiento más importante que la cruz y la resurrección. Muchos sistemas morales, incluso que tienen ideas prestadas del cristianismo, pueden decir muchas cosas buenas. Pueden hablar acerca de no hacer al otro lo que no quiero que me hagan. Puede incluso anteponer las necesidades de otro frente a las propias. Eso es verdad. Pero lo que diferencia al cristianismo de cualquier otro sistema es este acontecimiento que el Señor Jesucristo está resaltando acá. Que Él se hizo carne, que murió en la cruz del Calvario y que resucitó físicamente al tercer día. Pero nótese esto, Cristo se describe como el Dios eterno que muere. ¡Qué paradoja! El Dios eterno murió. Y sin embargo, Él mismo les recuerda a estos creyentes que esta muerte es fundamental para su fe. Porque por esta muerte han recibido el perdón de los pecados, han recibido la adopción como hijos. Y asimismo es importante la resurrección. Al punto de que Pablo nos dice que si no hay resurrección de los muertos, apague y vámonos. La fe cristiana es absolutamente inútil, es ridícula si no existe la resurrección física. Mire cómo lo pone Pablo en 1 Corintios 15, versículos 18 y 19. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, fíjese la descripción que dice Pablo acá. Somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y creo que Pablo tiene toda la razón. Porque si nosotros esperamos en Cristo solamente para vivir este valle de lágrimas que llamamos la vida sobre la tierra, pues ¿para qué? No tiene ningún sentido. El sentido de la vida del cristiano es que hay una esperanza de una vida más allá de este mundo terrenal, en los nuevos cielos y en la nueva tierra. ¿Y cuál es la garantía de esa nueva vida? La muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora,
Hermanos, amigos, Cristo murió y resucitó. Cuán gloriosa verdad que los oprimidos de esta iglesia de Esmirna y nosotros mismos debemos atesorar. Cristo murió, pero también resucitó. Recuerden el resumen del Evangelio de Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si no atesoramos estas verdades, nuestra fe es completamente hueca, es completamente inútil. Y creo que en medio de la aflicción que estaba viviendo esta iglesia era importante que ellos recordaran lo fundamental. No que en esta vida tengamos esperanzas en cosas materiales, sino que nuestra mirada debe estar puesta en la vida eterna. Y así debe ser también nuestra vida, hermanos. No podemos nosotros vivir con la esperanza de que aquí vamos a obtener algo que parezca permanecer cuando lo único que en verdad va a permanecer es esa vida que tenemos en Cristo. Ahora, ¿por qué el Señor entonces hace este énfasis en su eternidad y en esta preciosa doctrina de su muerte y resurrección? Bueno, veamos el elogio. ¿Cuál es el elogio que se le da a la iglesia de Esmirna? Fíjese allí lo que dice el versículo 9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Y algo que en estos mensajes se repite una y otra vez y que debemos tener muy claro, hermanos, es que Cristo conoce a sus iglesias. Cristo conoce a los suyos y los conoce íntimamente, los conoce plenamente. Lo conoce a usted y me conoce a mí. Y esto es bueno, aunque pudiera parecer aterrador, es bueno. Porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, incluso antes de que lo digamos a Él. Entonces Él conoce a sus iglesias y Esmirna no es una excepción. Puede que para los habitantes paganos de esta ciudad esplendorosa, de esta ciudad lujosa, se tratara de personas desconocidas, de los pobres, de los marginados. Pero para Jesucristo eran plenamente conocidos. ¿Y qué es mejor que ser plenamente conocido por Dios? Ahora, esta situación era difícil para esta iglesia y se iba a poner peor, como vemos en el versículo 10. Y sin embargo, se nos da a entender algo, que esta iglesia no la estaba pasando nada bien, tribulación y pobreza. En cuanto a la primera palabra, la tribulación, debe entenderse como un entendimiento general en lugar de algo específico. Es decir, la tribulación es una opresión o un tiempo difícil que estaba atravesando esta iglesia y no lo que la Biblia describe como la gran tribulación. Es decir, la Biblia utiliza esta misma palabra para describir opresiones en general, ¿de acuerdo? Dificultades en general o este momento escatológico que el Señor describe en el sermón del Olivete en Mateo 24 como la gran tribulación. Yo creo que la forma correcta de entender esta tribulación es de la primera manera, una forma de opresión general y no esta forma específica de la gran tribulación. Ahora, que la iglesia y los miembros de la iglesia padezcan aflicciones en el mundo no debería ser sorprendente. No debería sorprender a nadie. El Señor Jesucristo y el apóstol Pablo advierten acerca de esto. Estas cosas os he hablado, dice el Señor Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, la misma palabra, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los hermanos allí, dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La iglesia entonces nos muestra, la Biblia debe atravesar dificultades, debe atravesar tribulaciones, y esa era la situación de Esmirna. Ahora recuerde que el contexto aquí es muy importante. Esmirna era una ciudad que era fanática del Imperio Romano. Ahora, fanática no como los fanáticos de fútbol hoy, aunque sé que algunos pueden ser peligrosos, no digo que no, pero no esa clase de fanatismo, era un fanatismo mucho peor. Era un fanatismo por el cual se debía rendir culto al emperador. Ahora es verdad que los cristianos oraban para que el emperador fuera un buen emperador. Pablo da esa directriz en 2 Timoteo, por ejemplo, también la da en Romanos 13.
¿no es cierto?, de someterse a las autoridades. Los cristianos lo hacían, pero ellos no iban a negociar su fe y su adoración a Cristo frente a lo que les mostrara el mundo. Ellos no tenían por qué ceder ante su fe. Y esto les atrajo dificultades. Entonces, cuando se habla de tribulación, se habla de esta opresión, se habla de este momento difícil que ellos atravesaban. Y de esta misma manera se debe entender esa tribulación en el versículo 10, como veremos más adelante. Pero no solamente tenían esta dificultad, tal vez por ser marginados en términos civiles, sino que también eran pobres. Era una iglesia que tenía pobreza, que supone entonces un estado de deficiencia de sustento. Ahora mire el contraste, una ciudad esplendorosa, una ciudad que tenía unos grandes edificios, una ciudad que era ciudad universitaria, pero tenía una iglesia que padecía necesidades económicas. Ahora, esta era una situación en muchas iglesias, no solamente Esmirna, sino muchas iglesias atravesaron esta difícil situación económica. Ahora, era algo que cabría esperar, si usted se pone a pensar, si los cristianos empiezan a ser alejados de la esfera cívica. Porque si los cristianos no adoran, no queman incienso a los pies del emperador, pues las personas no los van a contratar para trabajar. Tal vez ese cristiano que es un artesano, pues a esa persona no la van a pedir hacer un trabajo. Entonces, evidentemente, se podía ver que estas personas empezaran a estarse cada vez más apartadas de estos estratos socioeconómicos. O sea que la pobreza era una consecuencia de esa fidelidad. Y a pesar de esto, a pesar de que tenían tribulación y a pesar de que tenían pobreza, el Señor dice que eran ricos. Y aquí es donde vemos cómo el criterio de Dios es un criterio distinto al criterio del mundo. Porque mientras el mundo dice que estas cosas es lo que se debe perseguir, el dinero, la fama, el placer, para Dios el criterio es absolutamente diferente. Para los ojos del mundo, esta iglesia era una iglesia marginada, era una iglesia miserable, era un grupo de personas despreciable. Pero Dios dice allí, pero ustedes son ricos. Una riqueza espiritual. Claro, es evidente entonces que la riqueza de esta iglesia no se mide en sus posesiones materiales, sino que se mide en su abundancia espiritual. Ahora no se nos dice cuáles eran estas riquezas espirituales, porque de hecho el texto es muy conciso, es muy corto. Si ustedes se dan cuenta, son solamente 5 versículos. Pero no cabe duda de que tenían muchas riquezas espirituales, de que Dios, que Cristo los consideraba millonarios, no en la forma en la que el mundo lo ve, sino en la que Él lo ve. Pero para ponerle el moño a toda la situación, fíjese cómo termina el texto. Y dice allí, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ahora, no se nos dan muchos detalles de qué significa esta frase, pero yo creo que por el Nuevo Testamento nos podemos hacer una idea. La mayoría de los judíos como nación de Israel, rechazaron el testimonio de Jesús. Ellos rechazaron el ofrecimiento del reino. Ellos siempre atacaron a la iglesia, incluso cuando se tratara de alguien que también era judío. Fíjense el caso, por ejemplo, de Esteban en Hechos 7. Él era un judío, era de Alejandría, pero era un judío. Y aún así lo apedrearon y lo asesinaron por causa del testimonio de Cristo. Ahora, nótese cómo el Señor encierra a este grupo de personas en un grupo nada alentador. Porque ¿qué es lo que está diciendo? Ellos se dicen ser judíos, pero no lo son. Es decir, se ponen un título religioso, pero ese título religioso no les calza para nada. Pero entonces podríamos preguntarnos, ¿acaso estos judíos no seguían la religión del Antiguo Testamento? Es una buena pregunta. Porque si se reconocían a sí mismos como tales, pues deberían seguir lo que dice el Antiguo Testamento. Bueno, en un sentido muy real, no. Creo que estas personas no eran judías de verdad. ¿Por qué? Porque para el tiempo en que se escribe el libro del Apocalipsis, el templo ya había sido destruido a manos de los romanos. Por tanto, todo el culto judío que vemos en el Antiguo Testamento no se podía llevar a cabo allí en Jerusalén. Por tanto, pues esta religión
resultaba ser de practicidad imposible. Pero más importante, el Nuevo Testamento nos deja claro que esta forma de adoración que vemos en el Antiguo Testamento era temporal, la cual vino a ser reemplazada con la adoración que se establece en la primera venida de Cristo. Y este es un principio que Jesús le dice a la mujer samaritana. Recuerden la controversia allí, esta charla con la mujer samaritana, es que ustedes adoran aquí, nosotros adoramos acá. Pero recuerden cómo el Señor aborda la verdadera necesidad de esta mujer hablando de la verdadera adoración. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora esa cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Juan 4, 21 al 23. Entonces se nos muestra que esa adoración que los judíos practicaron durante varios siglos era algo temporal. Pero aún más, para mostrar que estos supuestos judíos no eran reales judíos, hay otro lugar en donde Pablo, precisamente en contra de aquellos que querían imponer el judaísmo sobre el cristianismo, nos dice que solamente aquellos judíos que se someten al mandato de Cristo son verdaderos judíos. Dice Gálatas 6:16, y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. ¿Cuál es ese Israel de Dios? Los judíos que se sometieron al señorío de Cristo, el Mesías prometido. Por tanto, estos falsos judíos que vemos acá son simplemente una reunión, una sinagoga, porque de hecho la palabra sinagoga significa eso, una reunión de adversarios bajo la tutela del gran adversario. Estos falsos judíos son una reunión de blasfemos bajo la tutela del gran blasfemo. Y estas no son palabras extrañas, porque el Señor Jesucristo en Juan 8 les dice, ustedes hacen la voluntad de su Padre. Si su padre fuera Abraham, ustedes creerían en mí. Pero como su padre es Satanás, buscan matarme, porque él es homicida desde el principio. Entonces vemos que la iglesia no solamente estaba teniendo esta opresión por causa de no ser fieles, supuestamente fieles al imperio romano, al no quemar incienso, sino que también los perseguían los judíos. Estos judíos blasfemaban contra la salvación del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuán diferente es el retrato de una iglesia que Dios considera rica como esta de Esmirna, como las iglesias que hoy se consideran ricas en nuestro tiempo? A mí me han contado la historia de una iglesia que cada tanto hace alarde de sus equipos de sonido y que digamos, una suerte de rendición de cuentas de esta iglesia es conseguimos X o Y. ¿Sí? Y bueno, no estoy diciendo que tener mal sonido sea algo que debamos perseguir. Oh, sí, hablemos a voz, aquí a grito herido. No, podemos aprovechar la tecnología y eso está bien. Pero cuando una iglesia hace prioridad de esta clase de cosas, ¿dónde está su corazón con respecto a Dios? ¿Es esa la riqueza que quiere mostrar al mundo? ¿O quiere mostrar las riquezas de aquel que los llamó de sus tinieblas a su luz admirable? Un pastor dice acerca de esta iglesia que ellos tenían lo que realmente importaba: la salvación, la santidad, la gracia, la paz, el compañerismo, un compasivo Salvador y Consolador. Eso es lo que una iglesia en verdad debe tener. Esas son las riquezas espirituales que la iglesia hoy debe perseguir. Y este elogio tiene que confrontarnos hoy como congregación. ¿Estas virtudes están presentes en medio de nosotros? A pesar de la tribulación, de la pobreza, de la blasfemia fanática, ¿poseemos estas riquezas espirituales? Y se nos demanda a cada uno de nosotros, como miembros de esta congregación, a que busquemos estas riquezas, sin importar las aflicciones que estemos padeciendo por los de afuera.
Porque créanme, hermanos, el mundo afuera nos odia. Nos odia porque proclamamos la verdad de Cristo y es algo que el Señor mismo nos dijo: si a Él lo odiaron, a nosotros también. No vamos a ser mejores que nuestro Maestro. Y aún así se nos dice que no persigamos las vanas riquezas del mundo, sino que atesoremos las riquezas espirituales. Claro, con esto yo no estoy diciendo entonces, bueno, botemos estos parlantes, botemos todo el sonido y de nuevo vámonos a un parque. No, no estoy diciendo eso. Gracias al Señor tenemos este lugar donde podemos reunirnos libremente. Amén por eso. Pero no es lo que podemos y no es lo que debemos perseguir. Debemos perseguir la santidad, debemos perseguir la perseverancia, la fidelidad a Cristo, la devoción a Él, el celo por evangelizar. Esas son las riquezas espirituales. Por tanto, este elogio debe confrontarnos. ¿Nosotros somos vistos por parte de Cristo como una iglesia rica o no? Y cada uno de nosotros como miembros aporta a esa riqueza o le quita a esa riqueza. Por último, y si el Señor lo permite, llegaremos allí. Aquí hay un contraste muy interesante con la iglesia de la Odisea, con el último mensaje en Apocalipsis 3. Porque esta iglesia de Apocalipsis 3, allí en la Odisea, desde el versículo 13, se ufanaba de tener todas las riquezas, de que estaba bien, y el Señor Jesucristo le dice: no, tú eres pobre, miserable, estás desnuda, eres ciega. Que el Señor procure vernos no con las riquezas de este mundo que son vanas, sino con las riquezas que en verdad son valiosas para Él. Ahora, luego de este elogio que recibe la iglesia, vemos allí en el versículo 10 la advertencia y la orden. Miren lo que dice allí el versículo 10: no temas lo que estás por sufrir. Uno diría: bueno, reposo. Bueno, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Se podría decir que este versículo es, como dice el dicho, al caído caerle. Sí, porque pues tras de que están pasando todo lo que están pasando, viene aún más pruebas sobre ellos. Fíjense entonces que viene una tribulación especial. Fíjense que allí se habla otra vez, se utiliza la misma palabra, tribulación. Pero hay una primera orden allí en el versículo 10 y es: no temas lo que estás por sufrir. Ahora, yo les puedo contar una historia que me pasó hoy. ¿Sí? Mi hijo mayor está enfermito. Tiene pues, esta gastroenteritis que como que le está dando a todo el mundo aquí en Bogotá. Espero que ninguno de ustedes no. ¿Sí? Y pues estaba enfermito, pues un niño de 3 años, obviamente es una escena bastante triste. Y yo me las di no sé, la verdad es que me las di en la mañana. Y yo le dije: hijo, te vas a poner bien, pero todavía te va a doler la pancita un rato. Lo tuve llorando media hora después de que le dije eso, ¿sí? Porque claro, a pesar de que yo soy el papá, pues evidentemente él no me considera a mí una autoridad en medicina, ¿sí? Y pues bueno, obviamente estuvo también sufriendo un rato, pero ya está bien, gracias a Dios. Claro, de pronto mi hijo no habrá visto con esa confianza: mi papá es traductor, no es médico, a ver, o sea, ¿qué le pasa? ¿Sí? Pero mire quién está diciendo estas palabras. Mire quién está dando esta orden. Es Cristo quien está diciendo: no temas lo que estás por sufrir. Y recuerde cómo se identificó Cristo. Esto es muy importante. No hay que perder por eso de vista el contexto. Recuerde que Él es el Dios eterno. Recuerde que no hay nada que suceda que esté por fuera de su voluntad. O sea que el Señor Jesucristo sabe muy bien lo que ellos están por sufrir. Y aún así, Él los anima y les dice: no temas lo que has de sufrir. Ahora, ¿qué es lo que van a sufrir? Bueno, he aquí que el diablo, el mismo Satanás del que habla en el versículo 9, ¿de acuerdo? El líder de esta sinagoga, de esta reunión de falsos judíos, va a meter a algunos de ellos a la cárcel. Y como les digo, al caído caerlos atrás del hecho de que todo lo que les está pasando, algunos de ellos probablemente los iban a obligar a quemar incienso a los pies de la estatua del César y ellos iban a decir no. Y por eso los iban a echar a la cárcel. ¿Con el fin de qué? ¿Cuál era el objetivo de esto? Para que seáis ¿qué? Probados. Y uno dirá: uy, pero esto no suena como fuerte, Satanás, cárcel, prueba.
Está como difícil la cosa. Pero recuerde de nuevo quién está diciendo estas palabras. No sé si su Biblia, de hecho, trae este formato que trae la mía, en que las palabras del Señor Jesucristo vienen en rojo. Bueno, aquí está en rojo. No, bueno, eso no es como que Juan escribiera en rojo las palabras de Jesús y en negro las otras, no. Pero nos ayuda a ver precisamente quién es el que está hablando estas palabras. El Señor Jesucristo les está diciendo bien esta prueba. Pero no teman. No teman. Ahora, esta palabra probados que vemos allí para que seáis probados, también podría traducirse para que seáis tentados. Y recuérdese, Satanás es el tentador. Pero uno podría decirse, bueno, pero aquí ¿qué pasó? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Dios? Auxilio. Martín Lutero solía decir algo cuando se refería al diablo. Y él decía que aún el diablo es el diablo de Dios. Es decir, que Satanás no actúa con un poder propio fuera del alcance del poder de Dios. Que Satanás incluso actúa dentro de la esfera divina. Y es algo que más adelante en el Apocalipsis se va a ver, desde el capítulo 11 en adelante se muestra cómo Dios permite que Satanás actúe de cierta manera para llevar a cabo su propósito final. Entonces no debería sorprendernos el hecho de que Cristo advierta a la iglesia de que Satanás va a hacer esto, porque sabemos que incluso él está bajo la autoridad de Dios. Ahora, esta frase que dice allí, y tendréis tribulación por 10 días, ha sido objeto de muchas interpretaciones. Yo encontré 6, pero probablemente hay muchas más. Y quise un poco como compilarlas para traerlas a ustedes y mostrarles cuál es la que se considera la correcta. Algunas de ellas, de estas interpretaciones, enfatizan un periodo corto, pero muy intenso de tribulación, y no necesariamente de 10 días, algunos años. Otros han incluso equiparado este periodo de 10 días con las famosas 10 persecuciones de los primeros siglos contra la iglesia. Cuando uno lee historia de la iglesia, sobre todo desde el siglo II hasta principios del siglo IV, hubo 10 momentos de persecución que fueron especialmente intensos. Y algunos lo asocian con estos 10 días. Otros también han dicho que se trataba de un periodo que en esta ciudad se iba a vivir de anticristianismo muy fuerte. Son algunas de las interpretaciones que he encontrado acerca de este texto. Sin embargo, cuando nos acercamos a lo que dice allí, nada nos dice que estos 10 días tengan que ser tomados de manera alegórica o que sean un símbolo de otra cosa. Es decir, que el Señor Jesucristo les estaba diciendo que iban a padecer 10 días literales de una persecución intensa, de una tribulación que iba a ser muy fuerte. Ahora ustedes dirán, bueno, estos pobres de Hermina ya tuvieron suficiente. Todavía no, todavía falta. Porque viene la otra orden que va al final del versículo. Dice allí, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es decir, que en medio de este periodo especialmente complicado para esta iglesia, probablemente algunos miembros iban a morir. Algunos de ellos iban a padecer la muerte. Aunque esto pueda parecer macabro, es algo que el Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos allí en el aposento alto. Por un momento vayamos a Juan 16, versículo 2. Juan 16, versículo 2. Él viene hablando al final del capítulo 15 acerca precisamente de la oposición que los discípulos habrían de sufrir por seguir a Jesucristo. Y en el versículo 1 del capítulo 16 dice, estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Es decir, tranquilos que esto no los va a tomar por sorpresa a ustedes. Pero miren lo que dice allí el versículo 2, os expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. O sea que los creyentes de Esmirna no tenían que estar precisamente sorprendidos porque les viniera la muerte por causa de seguir a Jesús. Y esto nos muestra, hermanos, amigos,
que para el cristiano la vida no puede ser algo más valioso que su devoción a Dios. La vida no puede ser algo más valioso que su devoción a Dios. La elección debería ser sencilla. Primero Cristo, después la vida. Esta fue la consigna que acompañó a ese venerable obispo de esta ciudad, a Policarpo, cuando estaba a las puertas del martirio. Y me voy a permitir leer un fragmento de esta obra de la que hablamos en Precursores de la Fe, el martirio de Policarpo. Mire lo que dice allí. Pero cuando el magistrado insistió y le dijo, jura y te soltaré, insulta a Cristo, Policarpo contestó, durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? ¿Qué palabras? Y creo que al menos durante algún tiempo esta iglesia entendió lo que el Señor quería decirles. Porque ellos fueron fieles hasta la muerte. Pero no fue simplemente porque, bueno, me morí y ya. No, porque sabe que el cristiano tiene la esperanza de la ¿qué? De la resurrección. De hecho, la escritura en el Nuevo Testamento, sobre todo, cuando habla acerca de la muerte del cristiano, no lo habla tanto como una muerte. Lo habla como dormir. Porque el cristiano cuando muere descansa de sus obras aquí en la tierra esperando despertar en la vida eterna. Esa es la esperanza del cristiano de la que habla, por ejemplo, Tito 2:13. Hermanos, la fidelidad a Cristo les va a costar su vida, ya sea de manera figurada o literal. Sin embargo, Él, a partir de este texto, le está prometiendo darle una vida que jamás va a perecer. El Eterno, que padeció la muerte y la venció, le va a dar a usted esa seguridad de que la vida eterna es suya si es fiel a Él. Mire cómo termina el versículo. Dice allí, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Probablemente esta frase corona de vida se tenga que entender de una manera explicativa. Es decir, que la podemos leer de la siguiente manera. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona, es decir, la vida. ¿Y qué más valioso como recompensa a su fidelidad que Cristo le dé vida eterna? ¿Qué más valioso? Este mundo, con todas sus bellezas, las naturales, las arquitectónicas, todo lo que usted pueda ver que es bueno, que no necesariamente es algo malo, se va a acabar un día. Solamente la vida que Cristo da va a permanecer para siempre, en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Por último, vemos allí el mandato de oír y la promesa. Y de nuevo se repite este mandato donde dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo habla a cada una de las congregaciones de Cristo para animarlas, para exhortarlas, para consolarlas. En este caso, le habla al vencedor. Y recuerde, cuando hablamos acerca de la iglesia de Éfeso y explicábamos esta parte del pasaje, se nos dice que el vencedor no vence por sí mismo, porque nosotros somos vencedores ¿en quién? En Cristo. Es decir, todo aquel que esté en Cristo entra en esta categoría. ¿Y cuál es la promesa que se le da a ese vencedor? No sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Se dan cuenta cómo todo el mensaje a Esmirna está relacionado con la muerte, la resurrección, la vida eterna? Y dice allí, no sufrirá daño de la muerte segunda. Ahora, el libro del Apocalipsis describe la muerte segunda como la morada permanente, ojo, permanente eterna. La morada permanente de aquellos que desde Satanás hasta el último rebelde se han levantado en contra de Dios y de su reino. Esa es la segunda muerte y lo describe como un lago de fuego que arde con azufre y es un lugar de tormento eterno sin descanso. Y eso es precisamente de lo que va a ser librado aquel que venza en Cristo. Se le promete que no va a experimentar estar en este lugar, sino todo lo contrario, en la nueva creación. En esa Jerusalén que desciende del cielo, en esas calles doradas, en ese árbol de la vida, en donde ya no va a haber templo porque la presencia de Dios es el templo.
En consecuencia, la seguridad del creyente no solo está que en este mundo Dios lo guarda, porque Dios guarda a sus hijos en este mundo. Ahora, no es que los guarde de todo mal y peligro, porque no es así. Ya hemos visto que el cristiano ha de padecer opresión, ha de padecer tribulación. Pero sí lo guarda para que su depósito de la vida eterna pueda llegar allí. El cristiano está seguro que cuando termine su vida aquí, lo que va a ver cuando despierte a la eternidad es el rostro de su Señor, dándole la bienvenida a su reino. Ahora, el mensaje de esta iglesia es chocante y contracultural por completo. No solo con respecto al mundo, porque pues ya de hecho el mensaje de Cristo es contracultural frente al mundo. Lo es también frente a muchas iglesias que no entienden qué es el verdadero cristianismo. Lo que busca este tipo de modas en las iglesias es que las personas gocen de sus vidas mientras estén acá. Y solo acá, es decir, que todo lo puedan tener acá porque pues en últimas, quién sabe qué pase al otro lado de la eternidad. No cabe duda de que la Biblia nos muestra que la iglesia sufre, padece en este mundo, que es enemiga de este sistema mundano. Y esa es la realidad de la iglesia, pero al mismo tiempo se le da la promesa de la vida eterna. Ahora, si hay alguno entre nosotros de los que estamos acá que no es un creyente, que no ha puesto su fe en Cristo, yo no le voy a mentir. Yo no le voy a decir que si usted se vuelve cristiano, todo en su vida va a mejorar y va a ir de maravilla. Yo no le voy a decir que si usted acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador, todos sus problemas ya tienen una solución. De hecho, si lo hace, va a tener tribulación. Es más, si usted sigue así como un incrédulo, probablemente las cosas le salgan bien en la vida. Y de aquí en adelante usted no tenga ningún problema. Porque puede pasar. Pero la cosa cambia por completo cuando la vida se extingue aquí. Porque si usted sigue en rebelión contra Dios, cuando muera va a padecer esa muerte segunda, donde ya no va a haber oportunidad de retractarse. Si por el contrario, usted que no ha puesto su fe en Cristo lo hace hoy, se arrepiente de sus pecados y recibe el perdón de esos pecados, le garantizo que cuando fallezca para este mundo, van a ser para la vida eterna. La pregunta que yo le hago es cuál va a ser su respuesta frente a eso. ¿Va a entregar su vida a Cristo hoy o no lo va a hacer? En cuanto a los que hacemos parte de la iglesia de Cristo, este mensaje debe motivarnos y alentarnos. Es cierto que vamos a atravesar situaciones difíciles a lo largo de nuestra vida, que incluso pueden durar hasta el día de nuestra muerte. Pero cuando se compara eso con la gloria que vamos a disfrutar, cuando se nos corone con la vida eterna, eso va a palidecer por completo. La aflicción, de hecho, es una garantía de que Dios está obrando en su vida para conformarlo más a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que sea más fiel a Él. Por lo tanto, recuerde que el Señor Jesucristo le promete a su iglesia que incluso en medio de la opresión, esa vida eterna es un don que da a aquellos que le son fieles. Vamos a orar, hermanos. Señor, Dios de amor y de toda bondad, de grandes misericordias, Señor. Gracias porque hoy podemos ver esa fidelidad tuya, Señor. Esa fidelidad que incluso en medio de las circunstancias difíciles, Señor, tú te has mostrado poderoso para sostenernos. Mi oración hoy es, Señor, que aquellos que de entre los que están acá, Señor, tal vez no han conocido tu nombre, Señor, no se han arrepentido de sus pecados, no han conocido la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo, lleguen a conocerlo, Dios. De tal manera que rindan sus vidas a ti sin importar lo que este mundo les ofrezca, que por el contrario pongan sus miradas, Señor, en la vida eterna. Y asimismo para aquellos que hacen parte ya de esta iglesia de Cristo universal que ha de disfrutar de las glorias de la vida eterna, Señor, que no dejemos, Señor, de poner nuestros ojos en ti.
Que no dejemos de mirar esa meta gloriosa que es el gozo eterno en tu presencia, Señor. Que a pesar de las tribulaciones, de la pobreza, Señor, podamos mantenernos fieles, Señor, y ser conformados a la imagen de tu Hijo. De tal manera, Señor, que cuando nuestra vida termine acá, o cuando vengas por tu iglesia, Señor, ese gozo inefable, Señor, sea completo y podamos disfrutar de esa corona, Señor, que es la vida. Gracias te damos, Señor, y hoy colocamos este tiempo en tus manos, Señor, sabiendo que tú nos guardas en Cristo Jesús.